buenas a todos y bienvenidos a Black Magic Shop, el canal de apertura de juegos de cartas, juegos de figuras y en general juegos de mesa. Comenzamos el mes con el tercer y último episodio del tutorial de iniciación al juego Magic the Gathering. Hoy vamos a ver dos de los aspectos más importantes del juego, como son las fases del turno de cada jugador y la secuencia de resolución de los efectos y hechizos denominada pila, que es uno de los conceptos más difíciles de entender del juego. Así que vamos con ello. Para explicar las fases del turno vamos a simular una partida normal y explicar paso a paso cada fase. Para realizar la simulación vamos a empezar como si estuviésemos en el segundo turno y ya hubiéramos jugado el primero con la única acción de haber podido bajar una tierra. Como se puede ver, la zona de juego es el tapete y la mano el soporte negro desde donde vamos a jugar las cartas. Una vez nuestro oponente nos cede el turno, empezaría el nuestro. Y vamos a simular el turno como si tuviésemos la tierra usada del turno primero, aunque no hayamos jugado nada. Más que nada para simular lo que se haría desde el comienzo de nuestro turno. Comenzaríamos el turno con la tierra girada y lo primero que se realiza es la fase de enderezar, que consta de enderezar todas las cartas en la zona de juego. Vamos a colocar la biblioteca porque en la siguiente fase la usaremos. Después de la fase de enderezar vendría una fase en la cual se podrían jugar habilidades o instantáneos. Esta subfase la vamos a dejar para explicar más adelante cuando expliquemos la pila, que se entenderá mejor la resolución de efectos y hechizos instantáneos. La siguiente fase es la fase de robo, en la cual se robará una carta de la biblioteca. La carta robada se pondrá en la mano y comienza la fase principal del turno, en la cual se pueden jugar tierras y cualquier tipo de carta, desde la mano a la zona de juego. Así que vamos a jugar una tierra y a jugar algún otro hechizo. Como la carta que hemos robado cuesta 2 en total, un maná incoloro y un maná verde, como en la zona de juego tenemos esa cantidad de maná, podemos usar las tierras para generar el maná necesario para jugar esa carta. Para usar las cartas, la acción que se hace es girarlas, que se denomina agotar, y se quedan agotadas hasta el siguiente turno, en el cual lo primero que se hace, como hemos hecho antes, es enderezar. Así que voy a girar las dos tierras para poder jugar la carta que he robado. Cuando ya no se puede jugar más cartas o se decide no jugar más, se pasaría a la siguiente fase, que sería la fase de combate. Pero en este caso, la carta que hemos jugado de criatura no podría atacar, ya que cuando una criatura entra en juego, tiene la característica que se llama mareo de invocación, que indica que en el turno en el que entra a la zona de juego no puede atacar o girarse. Así que por esta característica, en este turno, esta criatura no podría ni atacar ni girarse para realizar una habilidad. Así que como no puede atacar, después de la fase de combate vendría otra fase principal en la que se podrían jugar todos los tipos de carta, mientras se puedan pagar, claro. Y una vez que decidamos no jugar más o que no podamos jugar más, pasaríamos a la fase final denominada fase de descarte, en la cual comprobaríamos que no tendríamos en la mano más de 7 cartas. Y en el caso de tener más de esa cantidad, deberíamos descartarnos hasta quedarnos con 7. Estas serían todas las fases del turno del jugador. Vamos a simular un par de turnos en los cuales explicaré las cartas que juego y sus efectos. De nuevo, una vez que el oponente nos cede el turno, comenzará nuestro turno con las fases que hemos explicado anteriormente. Así que vamos a ir haciendo fase por fase. La primera sería enderezar los permanentes de la zona de juego.
La segunda sería una fase intermedia en la cual se podrían jugar instantáneos y habilidades. La siguiente sería robar una carta de la biblioteca. Como hemos robado una tierra, en la fase principal podemos jugarla y ponerla en la zona de juego. Ahora disponemos de 3 tierras para generar 3 manas verdes. Así que vamos a jugar una carta desde la mano con coste 3 o menos. Y en este caso vamos a jugar un artefacto. Pagaríamos 2, que es el coste, y jugaríamos este artefacto, que como se puede ver su coste es incoloro, daría igual el color del maná con el que se paga. Y como dice en su texto, cuando el manantial icórido entre al campo de batalla o vaya a un cementerio desde el campo de batalla, roba una carta. Así que al jugarlo y entrar al campo de batalla, robaríamos una carta. La habilidad, al entrar al campo de batalla, se dispararía e iría a la pila, que es una zona en la cual se van apilando los diferentes efectos y habilidades de las cartas según se van jugando y se van resolviendo de manera inversa a su colocación en esta zona. Luego lo explicaremos más detenidamente. Ahora solo robamos esta carta y la ponemos en la mano. Una vez decidimos no jugar más cartas o ya no podemos jugar más porque no tenemos mana suficiente, procedemos a pasar a la fase de combate si es posible. Y en este caso, como la criatura que tenemos en juego entró en el turno anterior, en este turno ya puede atacar. Así que paso a explicar las subfases de la fase de combate. La primera subfase se compone de elegir las criaturas que vas a usar para atacar. En este caso, la única criatura que tenemos, informamos a nuestro oponente que vamos a atacar y la giramos para que él sepa qué criaturas le están atacando. Una vez asignados atacantes, habría una subfase de poder jugar instantáneos o habilidades. Una vez que ambos jugadores deciden no hacer nada, se pasa a la subfase de defensores, en la cual el oponente selecciona las criaturas con las que defenderse a los ataques de mis criaturas. En este caso, como es una simulación, no hay criaturas defensoras. Así que después de esta subfase habría otra fase de instantáneos y de habilidades, y una vez que los dos jugadores deciden no hacer nada, se pasa a la fase de resolución de daño. En este caso, nuestra criatura hace un daño por su fuerza y el oponente recibiría un daño y perdería una vida. Y terminaría la fase de combate. Habría otra fase principal en la cual podría jugar cartas teniendo maná para pagar, pero en este caso no tengo cartas de coste 1 en la mano para poder jugar. Así que pasaría a mi fase de descarte y como no tengo más de 7 cartas en la mano, le cedería el turno al oponente. Una vez que el oponente hubiese terminado su turno, nos volvería a ceder el turno y comenzaríamos de nuevo nuestro turno, en el cual la primera fase sería enderezar los permanentes, después su fase de instantáneos o habilidades, después fase de robo. Una vez pasada la fase de robo, llegaría nuestra fase principal, en la cual volveríamos a poder jugar una tierra desde la mano y las cartas que podamos pagar para poder jugar. En este caso, bajaríamos una tierra no básica, donde el texto pone que esta tierra entra girada al campo de batalla y cuando esta tierra entra, yo gano una vida. Y girándola, agrega maná negro o verde. Así que la tierra entraría girada y ganaríamos una vida. Comenzaría nuestra fase principal en la cual podríamos jugar cualquier tipo de carta. En este caso vamos a pagar 2 y vamos a jugar otra criatura.
Como se puede ver, esta criatura tiene una habilidad que girándola agrega un maná verde a tu reserva de maná. Como hemos dicho anteriormente, como entran con mareo de invocación, esta criatura no podrá girarse en el turno en que entra. Como ya no podemos pagar más cartas, procederíamos a la fase de combate, en la cual asignaríamos atacantes, el oponente asignaría defensores, habría fases de instantáneos antes y después de poner defensores y una vez se resuelvan llegaría la resolución del daño. En este caso, como no hay defensores, mi criatura le haría un punto de daño al oponente y perdería otra vida. Como ya no puedo hacer más porque no tengo maná para pagar, le cedería el turno comprobando antes que no tengo 7 cartas en la mano. Si tuviese más cartas tendría que descartarlas. Y así sucesivamente los dos jugadores se alternarían los turnos hasta que uno de los dos jugadores tuviese su total de vidas a 0 o en la fase de robo no pudiese robar cartas de la biblioteca. En ese caso perdería el juego automáticamente. Ahora voy a explicar el concepto de la pila. La pila o zona de resolución de efectos de las cartas y habilidades es una zona virtual ya que no tiene una zona física y que los jugadores imaginan y estructuran de la manera siguiente. Paso a simular otro turno y a explicar la resolución de los efectos. Comenzaría mi turno con la fase de enderezar. Y vamos a simular que mi oponente me juega una carta en la fase de instantáneos que hay antes de la fase de robar. Mi oponente pagaría 2 manas incoloros y 1 verde y me jugaría esta carta, que el efecto que tiene es que destruye un artefacto, encantamiento o criatura con la habilidad de volar. Él haría objetivo a mi artefacto y en ese momento se iniciaría la pila. Y la primera carta que entraría en esta supuesta zona sería el hechizo instantáneo del oponente. Lo vamos a colocar aquí delante para simular que los efectos irían a esa zona. Como él ha jugado esta carta, la prioridad pasaría a mi poder y podría responder a la carta de mi oponente. Así que voy a pagar un maná incoloro y uno negro y a jugar un instantáneo. Como se puede ver en el texto de la carta, como coste adicional para jugar este hechizo, sacrifica un artefacto o criatura. Y el efecto que realiza es que robo 2 cartas y pongo una ficha de mapa en juego. Entonces, al jugar esta carta, iría ese efecto a la pila y como coste seleccionaría el artefacto que me va a destruir mi oponente. Este efecto iría a la pila. Y si el oponente no juega nada más y yo decido no jugar nada más, la pila se resuelve y la resolución se realiza en el orden inverso a la que se ha jugado cada carta. O sea, primero se resolvería el efecto de mi instantáneo y después el efecto de mi oponente. Como para poder jugar mi carta tengo que sacrificar el artefacto, como vemos, se dispararía la habilidad del artefacto en la cual cuando vaya a un cementerio robaría una carta. Y esta habilidad iría también a la pila y se pondría encima. Como ninguno de los jugadores realiza ya ninguna acción, se resuelve la pila y se van realizando todas las habilidades en el orden inverso. Primero, el artefacto iría al cementerio. Y al ir al cementerio se dispararía su habilidad y robaría una carta. Después se resolvería mi hechizo instantáneo. Iría al cementerio, pondría en juego una ficha de mapa y robaría 2 cartas. Y después se resolvería
el hechizo instantáneo de mi oponente. Pero al hacer objetivo al artefacto y ya no estar en juego, esta carta no podría hacer objetivo y entonces se resolvería sin hacer su efecto. Una vez terminada la fase de instantáneos y como ninguno de los dos jugadores realiza ninguna acción ni juega ninguna carta, pasaría a mi fase de robo, en la cual robaría una carta. Y comenzaría mi fase principal haciendo todas las fases del turno hasta terminar y darle el turno al oponente. Así que, a grandes rasgos, esta sería la mecánica de la pila y las fases del juego. Espero que hayan quedado claros todos los conceptos de manera sencilla y fácil de entender para los nuevos jugadores que quieran adentrarse en este magnífico y divertido juego de cartas. Aquí acaba el tercer episodio de este tutorial. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y por vuestro apoyo y os emplazamos al siguiente vídeo. Un saludo.